En el momento en que las brujas le dicen a Macbeth que va a ser rey, él se ve matando a Duncan. Las brujas, en todo caso, podemos decir que despiertan su deseo tanático. Macbeth elige claramente el camino del mal. Banquo, en cambio, pone límites. Freud tuvo un gran maestro reconocido en Shakespeare, fue preámbulo del psicoanálisis y del tipo de subjetividad que aún hoy encarnamos. De hecho, el análisis que dedica a Macbeth y Lady Macbeth en su texto de 1916, Los que fracasan al triunfar, es impecable y más adelante me voy a detener brevemente en él. La subjetividad que domina en la obra es la de Macbeth. Él es un guerrero, un hombre de acción, pero duda. Se recompone cuando encuentra el camino a un acto concreto, es decir, sale de la duda y de la fragilidad cuando comienza a asesinar y mata despiadadamente. La obra en realidad es una orgía de sangre. La sangre en Macbeth no es una metáfora, sino que es bien material y física. Ahora, con cada muerte se multiplican las amenazas, los peligros. Ningún crimen le va a traer a Macbeth la anhelada tranquilidad. Es un gran guerrero admirado, pero sabe que dentro suyo está el germen del mal. Es como un hombre moral que se derrumba frente a nosotros. Y finalmente, bueno, muere peleando, pues decide salir a campo abierto, sabiéndose ya perdido, y Macbeth lo va a matar. Para Shakespeare, el crimen traza la frontera entre lo humano y lo inhumano. Solo el crimen revela la verdadera naturaleza del hombre, que es un animal que mata. Lo que nos dice Shakespeare, al menos en esta obra, es que Macbeth se convierte en un hombre cuando se convierte en un asesino. Además va a ser un traidor. El crimen incide generándole remordimiento y culpa, pero ya va a ser tarde. Los muertos vuelven a la vida como fantasmas, pero este retorno de la culpa no necesariamente redunda en un verdadero arrepentimiento, sino en más muerte. Solo existe un sueño, el de un crimen que ponga fin a todos los crímenes. Pero Macbeth no va a dormir más, o sea, su vida se va a convertir literalmente en una pesadilla. La angustia es justamente la condición de posibilidad del personaje shakespeariano. Para Lacan sabemos que la angustia es el único afecto que no engaña. No podrá liberarse de la angustia y los fantasmas de sus víctimas lo van a acosar. A partir de ese asesinato primordial de Duncan, que es un franqueamiento, trata de ahogar en sangre la irrupción de su conciencia culposa. Podemos decir entonces que Macbeth está dominado por las pasiones del ser, que en Lacan son amor, odio e ignorancia, en este caso el odio. No sale de la agresividad, de la especularidad, su confín es el pasaje al acto asesino, todo se resuelve en una pura lógica del todo, ¿no? En significación fálica, decimos nosotros. A eso justamente apunta el odio, ¿no? Al todo o nada. O sea, no solo te mato a vos, sino que mato a toda tu descendencia. Esto, si quieren, después lo podemos retomar. Lacan dice que el odio es la única pasión lúcida. La diferencia sale un poco del amor y el odio como simétricos, ¿no? Bien, Lady Macbeth. Lady Macbeth es la gran instigadora, la que tiene certezas de entrada, pero se derrumba y pierde la razón, ¿no? Cuando le llega el efecto de su accionar, se suicida. En lugar de dar vida, podemos decir que dan muerte, este matrimonio, digamos, de Macbeth y Lady Macbeth. Y hay un momento en que el matrimonio deja de funcionar, ¿no? Sabemos que la maternidad de Lady Macbeth se trunca, ya que parece haber perdido un hijo. Ella no le pide un hijo a Macbeth, le pide que se convierta en un hombre, es decir, en un asesino. Este proyecto parece devolverle la pasión que perdió. Después de la irrupción del fantasma de Banquo, que creo que es en el acto 3, ya no los vamos a ver juntos, y el asesinato de los hijos de Macbeth y de la mujer de Macduff los va a planear Macbeth solo. Podemos decir que ella es el auténtico hombre de la tragedia, pero ella lo induce, lo empuja. De hecho, Duncan le recuerda a su propio padre
y por eso ella no puede matarlo ella, digamos, ¿no? Su marido, según ella, no está a la altura porque duda. Por eso lo va a sostener para que cometa el crimen, ¿no? Ella tiene erotizado el crimen, ¿no? Podríamos decir que esto es bien moderno. En el acto primero le pide que simule hospitalidad, que sea acogedor con el rey de Escocia, lo invita como a una práctica actoral, ¿no? Que se haga pasar por otro, para acceder a lo que quiere. Es como una directora de escena. Después va a padecer de insomnio, de sonambulismo, y cuando él se va a combatir contra los hijos de Duncan, se psicotiza, después del asesinato de los hijos de Macduff, finalmente se suicida fuera de escena, o sea, no vemos el suicidio en escena, ¿no? Bueno, por último, las dos citas, digamos, psicoanalíticas de esta tragedia, o sea, Freud hace un análisis buenísimo en este texto que se llama Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica, en el apartado segundo, los que fracasan al triunfar, y Lacan nombra también a Lady Macbeth en el seminario 10, en la clase del 30 de enero del 63. Bueno, voy a salir de compartir pantalla, esta última parte se las voy a decir. Para Freud, uno no solamente enferma por privación de la satisfacción, sino hay quien enferma cuando se cumplió su deseo, que es lo que pasa con Lady Macbeth, ¿no? Pareciera, dice, que el yo tolera un deseo mientras existe como fantasía, pero se opone cuando está cerca de su cumplimiento. Bueno, Freud justamente recurre al análisis de personajes creados por estos poetas como Shakespeare para hablar de los que fracasan al triunfar, que sería el caso de Lady Macbeth, ¿no? Que después de luchar con mucha energía por la consecución de su deseo, se derrumba una vez que este fue alcanzado, ¿no? Una vez que se mata a Duncan. Su única aspiración es vencer los escrúpulos de su marido, incluso va a sacrificar su propia maternidad por su propósito asesino. Como dijimos, en el acto cuarto desaparece, retorna sonámbula, fijada a las escenas de la noche criminal, se esfuerza en deshacer lo hecho, se lava sus manos manchadas de sangre y se da cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. A su muerte, Macbeth se ha hecho tan implacable como ella al principio. Lo que Freud se pregunta, y que por ahí podemos retomar después con Osvaldo, es qué es lo que ha quebrantado este carácter y cree que es erróneo ver en esta obra solamente una tragedia de la ambición. O sea, Freud ve en esta tragedia muchísimas referencias a la relación paterno-filial. Y entonces nombra que el asesinato de Duncan es un parricidio, que en el caso de Banquo, Macbeth mata al padre, pero se escapa el hijo, que en el caso de Macduff asesina a los hijos, porque el padre ha escapado. Macduff incluso es una excepción a las leyes de la generación, porque no fue parido por su madre, sino arrancado del seno materno antes de tiempo. O sea, Freud concluye que no es posible saber por qué el ambicioso, digamos, indeciso de Macbeth, ¿no? Se convierte en un furioso desenfrenado y la fuerte instigadora en una enferma que sucumbe, digamos, a la demencia. O sea que Freud no concluye, digamos, el sentido y piensa que tal vez Shakespeare divida un carácter en dos personajes, dos copias de un modelo, ¿no? Es como si ella se convierte en el remordimiento tras el crimen y él en un obstinado. Es muy interesante el diálogo entre un doctor y Macbeth en el último acto. Después, en todo caso, si hay tiempo, se los voy a leer porque el médico le hace para mí una intervención analítica a Macbeth, ¿no? Porque, bueno, después en todo caso leemos eso que es para mí una joya. Esto está en el último acto, cuando ya Lady Macbeth, se suicida, ¿no? Bueno, y por último, la cita de Lacan del seminario 10, en el seminario de la angustia, ¿no? Que dijimos que es el único afecto que no engaña, donde Lacan cita a Lady Macbeth como un retorno del sentimiento inconsciente de culpa, en relación al síntoma obsesivo de las manos que se lavan para borrar cualquier huella del significante, lo cual es imposible.
Entonces dice Lacan, lo cito, la mancha de sangre, intelectual o no, es imposible de borrar, porque la naturaleza del significante es justamente esta, esforzarse por borrar una huella. Y cuanto más se busca borrarlo, para volver a encontrar la huella, más la huella insiste como significante. Esto es lo que dice Lacan. Otra cosa interesante, digamos, que podemos volver después, y que es un verso muy enigmático, que dice Lady Macbeth en el acto primero, donde le pide a los espíritus asexuadme, ¿no? Invoca a los dioses que le ayuden a tomar la decisión cruel y espantosa, pues si es necesario, como lo hizo una vez, arrancaría al bebé que amamantaba en su seno, ¿no? Con lo cual, bueno, queda en tela de juicio su supuesta esterilidad o la hipótesis, digamos, de que no podían tener hijos. Creo que la palabra en inglés es unsex me now, ¿no? Bueno, voy a dejar un poco acá para que haya tiempo en todo caso de retomar algunas cosas, incluso este diálogo entre el doctor y Macbeth que me interesaba. Le voy a pasar la palabra a Rosana, que nos va a hablar del teatro en la época de Shakespeare, y después vamos a escuchar a Osvaldo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a ponerlo en contexto a Shakespeare, voy a hablar de Shakespeare un poquito y su época. El señorito inglés. Shakespeare nace en Stratford, Inglaterra, en 1564, se desconoce el día exacto, está registrado que fue bautizado el 26 de abril de ese año, y fallece en Stratford el 23 de abril de 1616 a sus 52 años. Will se casó con Anne Hathaway cuando él tenía 18 y ella 26, se casan en Stratford, ella embarazada, lo que era habitual en esa época. De esa unión nacen sus 3 hijos. Susana, que después se casa con un médico, que va a ser el médico personal de Shakespeare, y los mellizos Judith y Hamnet. Hamnet es su único hijo varón y fallece a los 11 años a causa de la peste. Alrededor de los 20 años, Shakespeare instala a su familia en la casa paterna y él se suma a una compañía de teatro ambulante. Llega a Londres, trabaja como actor, escritor, coautor y dramaturgo. Durante todos los años fuera de Stratford se ocupó del bienestar económico y financiero de su familia, y aunque vivió alejado de Anne durante periodos de tiempo muy largos, nunca dejó de celarla. Los celos y la traición han sido un tema central en la obra de Shakespeare. Fue actor durante 20 años. Durante su estancia en Londres, y a causa de su talento, buena educación, buenos modales, era un hombre muy agradable, muy afable, lo convocan para integrar la Queen's Men Company, que era un grupo privilegiado de 20 actores, entre adultos, niños, que actuaban para la reina Isabel I como empleados de la corte y a sueldo. Los actores pagos eran empleados jerarquizados. Cuando se disuelve la Queen's Men Company, se incorpora algunas otras compañías teatrales, siempre bajo la tutela, bajo el mecenazgo de alguien importante, y durante el reinado de Jacobo I trabaja en la King's Men Company. Hacen giras obligadas por todo el país, cuando a causa de la peste y las muertes se cierran los teatros. El talento y la popularidad de Shakespeare se acrecienta. Escritor ávido, ingenioso y sagaz, aunque consagrado como poeta, abandonó la literatura para dedicarse de lleno al teatro, que no era considerado literatura en el siglo XVI. Escribió de manera ágil y rápida, 25 obras en 36 años. Componía las obras y las reescribía o modificaba según la necesidad de la puesta en escena de los autores o a pedido de la reina, como fue el caso de que a la reina le encantó Falstaff, un personaje, y él lo incluye en Las Alegres, bueno, no me acuerdo, Las Alegres Comadres de Windsor, no me acuerdo bien el título.
Bueno, fue celoso, competitivo, ambicioso, lo estimulaban los desafíos vinculados al arte. Al participar en un porcentaje de las ganancias del Teatro Globe, él era empresario, juntamente con la puesta en escena de sus obras en otros teatros de menor envergadura, escribe más obras, alarga la duración de las mismas, crea el género dramático popular, y el teatro se consolida como la expresión artística más atractiva y convocante. Su obra cabalga sobre la época. Era soez, divertido, un mal hablado que utilizaba el lenguaje procaz e insolente típico de la época de los Tudor. En el siglo XVIII y XIX, los lores de la Academia de Lengua Inglesa corrigen y censuran expresiones, modifican actos enteros y los ajustan a los valores de la moralina victoriana. El más grande poeta y dramaturgo de la lengua inglesa es convertido en un escritor serio y aburrido para no incomodar o disgustar al público culto y elitista que concurría a los teatros que ya no eran populares. El teatro isabelino. Londres fue la principal ciudad teatral europea, famosa por la cantidad de teatros y obras en cartel. El teatro fue la industria en expansión y el lugar de inserción de los jóvenes. Eran espacios abiertos, se caracterizaban por la forma octogonal de grandes dimensiones, con puerta de ingreso central y 2 escaleras, con aforo de 1.500 a 3.300 personas. El teatro isabelino era vertiginoso, multitudinario, los actores se presentaban ante los espectadores con la sola iluminación del sol. Actuaban con todo su cuerpo, a la voz debía sumarse lo postural, se los tenía que ver y oír, aún desde el gallinero. Los vestuarios eran imprescindibles para identificar y diferenciar a los personajes. Se gastaban altas sumas en ropaje. Es más, la reina Isabel donaba y regalaba sus vestuarios y la ropa de la corte que ya no usaban, ¿no? Los personajes femeninos eran interpretados por niños o jóvenes y llevaban máscaras para ocultar el rostro masculino. Esta es una característica que el teatro del siglo XVI comparte con el teatro griego y el japonés clásico. La cultura era fundamentalmente visual y la admiración fue el sentimiento barroco por excelencia. Era tal el gentío que congregaba las inmediaciones del teatro, que la fracción puritana contraria a la reina, la fracción del Parlamento contraria a la reina, ordenó que los teatros fueran emplazados en los suburbios de Londres, motivo por el cual quedan situados en barrios alegres y activos, bulliciosos y cercanos a los burdeles y prostíbulos a los que Will asistía con asiduidad. El teatro era una actividad comercial organizada, se permitía la venta ambulante de libros de las obras teatrales que estaban en cartel a los espectadores. Se comía y se bebía en el teatro durante la función. En esta época, si el público se disgustaba por la demora, podía arrojar frutas al escenario. Si la actuación o el parlamento no era de su agrado, maullaban. El maullido es el precursor del silbido. El público entusiasta participaba activamente en la obra con sus reacciones emocionales. Sin distinciones, el teatro reunía a casi todo el abanico social, a excepción de mendigos y vagabundos que no disponían del dinero para pagar la entrada. Las obras comenzaban con música, como primer intento de tranquilizar al inquieto público, y finalizaban con las gigas, que eran bailes grotescos y burlones en los que Shakespeare participaba y que después fueron prohibidos por indecentes. Macbeth es la primera obra donde hay una amenaza de muerte consumada contra el rey. Fue escrita en la época en que Jacobo I decide
retomar la persecución contra los católicos romanos. Una víctima de esa persecución es su hija Susan, al parecer detenida y maltratada por no cumplir con los preceptos de la Iglesia anglicana. Ya varios amigos y coterráneos de Shakespeare habían sido decapitados por recusantes, que era el término con el que se llamaba los católicos romanos no anglicanos. Shakespeare, que provenía de una familia católica papista, no toleró que se metieran con su hija, y sabiendo que Jacobo I temía a sus enemigos, al castigo religioso, que era supersticioso, apeló a la mitología celta para armar el argumento de la tragedia. Shakespeare se ocupaba de recuperar los personajes y creencias de la época medieval, de citarlos en temáticas fantasiosas o excéntricas, se apasiona por la maldad y la malicia. Shakespeare no fue un hombre que participara en protestas o movilizaciones. Sus armas fueron las palabras con las que inventaba realidades y se cobraba a través de estas realidades la venganza. Su acción estaba en el acto de escribir, en la creación de los argumentos y los desenlaces en los que gobernaban las pasiones oscuras. Sus personajes fueron víctimas de las pasiones, convertidos en dioses con funestas intenciones, héroes del barroco en conflicto con la locura, al margen de lo racional, y en un mundo caracterizado por lo extraño y sin referencias identificatorias. Y un chiquitín más, y ya concluyo, acerca de las pasiones de la época, voy a comentar que los siglos XVII y XVIII se caracterizaban por las pasiones barrocas, que eran fundamentalmente el éxtasis y el sufrimiento, ambos dos no desprovistos del goce. Desde Platón, la razón se enfrenta a la pasión, y es ético sostener que es la razón la que debe dominar las pasiones. Es el cristianismo que crea la moral cristiana medieval, y allí las pasiones se distinguen entre pasiones del alma, pasiones del cuerpo. Santo Tomás refiere... disculpa. Santo Tomás refiere a las pasiones, se refiere a las pasiones del alma sin el cuerpo. Como todo en el barroco, como todo ser viviente, está en manos del Dios, de este Dios barroco, que está en todas partes, que no se revela ni manifiesta, que está presente y ausente a la vez, que es inaccesible al hombre, las pasiones pasan a convertirse en virtudes y pecados que se cometen contra la obra de Dios. Lacan lo que va a hacer es, y ya concluyo, es a estas elaboraciones teóricas, las de Santo Tomás, Dante y Spinoza, que colocan a la causa, a Dios en el lugar de la causa de las pasiones, Lacan va a poner como causa el inconsciente articulado como un lenguaje, y más adelante va a poner la lengua con el goce que afecta al cuerpo. Es decir, el lugar de Dios va a estar sustituido por el gran otro en las pasiones, cuando se refiere a las pasiones de la falta en ser, y por el objeto A en su intersección con el cuerpo cuando se refiere a las pasiones del alma, que son pasiones que iremos trabajando durante el seminario. Hasta bueno, acá. Gracias, Rosana. Bueno, le damos la palabra a Osvaldo. Bueno, primero saludo a todos. Muy apasionante escucharlas, a Claudia y a Rosana. Pero yo voy a hacer una operación que tiene que ver con el teatro y que tiene que ver con Shakespeare. Es decir, lo primero que quiero tratar de transmitir es que nunca el teatro es literatura dramática. Es decir, el teatro no es las obras completas de Shakespeare. Las obras completas de Shakespeare necesitan del espacio, necesitan de la escena, necesitan del cuerpo del actor. Cuando pensamos en Shakespeare, que por supuesto es la pasión de mi vida, Shakespeare, de alguna manera, porque cuando uno piensa en el teatro,
va a percibir a través del estudio de las obras de Shakespeare, que lo empecé a los 14 años de edad, va a percibir que no hay un Shakespeare. Es decir, nosotros sabemos que nació en 1564, murió en 1616, como decía Rosana. Sabemos que algunos que pretenden ubicarlo dentro del barroco, otros dentro del manierismo. Ahora, cuando nos introducimos en la obra de Shakespeare, aún después de leer la biografía más completa, que es la de Peter Acorn, con más de 823 páginas, creo, o leer cualquier otro texto como La invención del humano de Harold Bloom, o leer a Jean Cot, siempre Shakespeare se nos escapa de las manos. ¿Por qué se nos escapa de las manos siempre Shakespeare? Primero porque a la literatura dramática se le escapa de las manos el teatro. Es decir, la literatura dramática no piensa en teatro. En el caso de Shakespeare, muchos no saben, sí saben, como explicaba Rosana, que Shakespeare era un actor, era un director de teatro, era un productor, y que su teatro nació absoluta y claramente, nació del espacio, nació del escenario, nació de lo único que es el teatro. ¿Qué es el teatro? El cuerpo del actor. El cuerpo del actor que se encuentra en algún momento con el cuerpo del espectador. Y el teatro es lo que pasa entre el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador. Y lo que cuando uno va al teatro, va a mirar cuerpos. Eso es lo único que uno hace. Un crítico, un espectador va a mirar y escuchar esos cuerpos hablantes. Y va a percibir o no, si el cuerpo te toca o no te toca. Cuando digo tocar, pienso en la palabra en francés, no en inglés ni en castellano. Es decir, pienso en la palabra vinculada con la industria textil. Es decir, es un tocar que pasa a través de distintas fibras. Como lo desarrolla maravillosamente Derrida en su libro sobre el tocar, precisamente. Dedica todo un libro al tocar. Entonces, por más que se hable de Shakespeare, por más que tengamos los datos que tenemos sobre Shakespeare, Shakespeare es una incógnita. Ni siquiera sabemos con toda seguridad si Shakespeare es el autor de las obras de Shakespeare. Ni eso sabemos. Pero tampoco nos importa. A mí no me importa eso. Yo creo que sí es el autor. Pero no importa si fue el conde de Essex, si fue Bacon, si fue un sindicato que se dedicaba a crear obras. No me importa eso. Lo que sí me importa es que Shakespeare es más verdadero que la vida. De hecho, el libro de Harold Bloom, que es un enorme shakespeareólogo, se llama La invención de lo humano. La invención de lo humano. Y el libro de Jean Cot, el gran shakespeareólogo polaco, vincula directamente a Shakespeare con nosotros. Dice Shakespeare nuestro contemporáneo en inglés. Hay traducciones que ponen apuntes sobre Shakespeare, pero en inglés es Shakespeare nuestro contemporáneo. Es decir, que Shakespeare no es solamente el señor que vivió en esa época y escribió en esa época, como tampoco lo es Jorge Luis Borges. ¿Por qué digo esto para que se entienda claramente? Cuando lleguemos a Macbeth a través del maestro y del amigo Pompeo Audibert. Porque Shakespeare vive en cada cuerpo de cada actor cuando el actor lo toca. Y puede ser lo más aburrido del mundo y puede ser lo más vital del mundo. Voy a dar ejemplos concretos. Para hablar de Shakespeare siempre es bueno conocer toda la obra de Shakespeare, pero no por un capricho, sino para darse cuenta de lo imposible que es encasillarlo. Si yo me acuerdo de que las maestras llevaban al colegio a los alumnos a ver Sueño en una noche de verano. Sueño en una noche de verano es la obra más erótica de Shakespeare, más sensual de Shakespeare, más delirante de Shakespeare. ¿Qué ocurre en el bosque? No hay más que leerla, pueden ir y leerla hoy mismo, no hay más que leerla. ¿Qué ocurre en el bosque? Hay intercambio de parejas en el bosque, intercambio de parejas. ¿Qué le ocurre a Titania? Se enamora y se excita sexualmente con un burro, con todo lo que significaba el burro para la época y supongo que seguirá significando. Es decir, con un burro. Entonces yo pregunto,
cuando alguien leyó esa obra, ¿entendió de qué se trataba? ¿La leyó realmente en profundidad? Para después hacer toda la culpa es de Puck. O sea, hacemos intercambio de parejas, somos swinger, nos falopeamos con lo que tenemos, pero la culpa la tiene el duende. Eso está en el texto de Shakespeare. Y fue del duende, yo lo tengo que ver. Hicimos un intercambio, nos divertimos bastante, pero fue el duende. Bien. Hamlet. Porque yo debo decir que hay un Hamlet, que hay un Shakespeare psicológico, que hay un Shakespeare social, que hay un Shakespeare musical, que hay un Shakespeare en el ritmo, hay muchos Shakespeare. Entonces, digo, hay un Shakespeare que enloquece a Ofelia, hay un Shakespeare que ama a Ofelia, hay un Shakespeare, hay un Hamlet que desea a la madre, hay un Hamlet que rechaza a la madre, hay un Hamlet que es terriblemente cruel. Cuando mata a Polonio le ingresa una daga inmensa en el cuerpo. Claudio le pregunta, ¿dónde está Polonio? Y él responde, no donde come, sino donde es comido. Porque Shakespeare creía en los gusanos mucho, o sea, sabía que la muerte eran los gusanos comiéndote. No donde come, sino donde es comido, dice. Es decir, que acaba de matar con sangre, con brutalidad medieval en una obra renacentista, porque Macbeth es una obra medieval, y se burla de lo que ha hecho, no donde come, sino donde es comido. Cuando se habla de la guerra, Hamlet dice, y esto sería bueno recordarlo siempre, ¿no? Pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben. Desde hoy mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos, dice exactamente Hamlet. Eso dice Hamlet. Entonces, todos esos textos necesitan encontrar el cuerpo del actor, lo cual no es nada fácil, porque si Romeo le dice a Julieta, imagínate que un pibe le diga a la novia, pone en duda si el sol gira, si hay en la estrella fulgor más no dudes de mi amor. ¿Qué le van a preguntar? Aflojar con lo que te estás dando, suprimir el alcohol, o sea, no es una frase posible para decir. Pero Shakespeare la dice. ¿Qué hace Shakespeare en Ricardo III? Y enseguida voy a Macbeth porque si no me entusiasmo y me vuelvo loco. ¿Qué hace Shakespeare en Ricardo III? ¿Qué hace? Lady Diana, Ricardo III. Bien. ¿Cómo va Lady Diana? Va con el cadáver de Enrique V. El cadáver en el cajón. Cadáver cajón. Bien. Ricardo III ya le ha matado a buena parte de la familia. Se encuentra con ella. Y en 41 réplicas de texto shakespeariano, 3 páginas exactas del folio original, la conquista y se la lleva a la cama. Solo Shakespeare. Pues imagínate, si vos te vas a conquistar a una chica en un cementerio, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para conquistar una mujer delante de un cadáver? Que por favor alguien me lo explique. Nadie te lo puede explicar. Pero Shakespeare lo hace y vos decís, ¿pero cómo lo hizo? Entonces cuando dicen alguien es barroco, es realista, la verdad que no. Shakespeare es Shakespeare. No es ni barroco, ni realista, ni marianista. Es un conjunto de estilos propios, absolutamente propios. Shakespeare se puede comparar con Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, el autor de Final de Partida, el autor de Actos sin Palabras 1 y 2, etcétera, etcétera. Se puede comparar con Samuel Beckett, perfectamente. Pero Shakespeare es un mundo propio, y esas pocas escenas que estoy contando dan cuenta de que, de la enorme necesidad que tiene el actor para construir lo que nosotros llamamos los críticos una zona poetizante. ¿Con qué la construye? Con su propio cuerpo. Ahora, si mi propio cuerpo no sabe o no encuentra el tono o la música para conquistar una chica delante de un cadáver, Shakespeare necesita grandes actores. Y solamente grandes actores pueden hacer Shakespeare. Por eso Harold Bloom no iba al teatro a ver Shakespeare hacía 15 años por lo menos, porque no podía soportar ver lo complejo que es Shakespeare y lo difícil que es que lo haga un actor.
el rey Lear, tiene Goneril, Regan, Cordelia. ¿Qué hace el rey Lear? Se equivoca, se equivoca, se equivoca. Se equivocó la paloma, como la canción de Serrat, se equivoca y elige a Goneril y Regan. Y desprecia a Cordelia, que es la hija que lo ama. ¿Y qué ocurre entonces en uno de los momentos más emocionantes, en la penúltima escena del quinto acto, creo, se encuentra con Cordelia ya muerta? Él había despreciado a Cordelia. ¿Pero por qué la desprecia? Porque le pide a cada hija que haga un argumento, un soliloquio, un texto alabando a él, al padre. Imagínate que vos le pidas a tu hijo. Yo le pido a los míos, me dicen, viejo, déjate de joder. O sea, ¿qué te va a decir? Él no, él pide que se haga un texto. Entonces Goneril va y Regan va y le dicen de todo, le dicen te amo como nunca jamás amé a nadie en el mundo. ¿Y qué le dice Cordelia? Le dice te amo como una hija amo un padre. ¿Qué hace? La deshereda. Bien, hasta ahí sencillo para el actor, quizás, no sé. La deshereda. Las últimas puestas que vi en el teatro de Rey Lear me quería suicidar al salir, tirarme del 8º piso en palomita, de tanto que me habían perturbado, todo me perturbaron. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hace el actor para decir en la penúltima escena, encontrarse con ella muerta y decir, tú eres un espíritu, lo sé, ¿dónde naciste? ¿Cómo hace para decir, tú eres un espíritu, lo sé, dónde naciste? ¿Cómo hace con su cuerpo? ¿Cómo hace con sus resonadores? ¿Cómo hace con su voz? ¿Cómo puede lograr esa transformación para dar con esa tecla? Sé que tengo el tiempo acotado, entonces voy más rápido. Entonces, saquemos a Shakespeare de la literatura, por favor. Saquémoslo. Pensemos en Shakespeare en teatro. Podría dar 1000 ejemplos más de obra por obra donde está una enorme dificultad para el actor. Esa enorme dificultad para el actor tiene que ver fundamentalmente con lo monstruoso. Tiene que ver con el texto de Freud, lo siniestro. Es decir, esa palabra famosa, Heinrich, de lo familiar y lo extraño al mismo tiempo. Es decir, tiene que ver con el arte del actor, que el actor pueda llegar a integrar en su propio cuerpo lo siniestro, a poder dar cuenta de lo monstruoso y a crear una zona poetizante. Y ahí viene de nuevo Shakespeare a ayudarme. Yo les pido disculpas que cito tanto a Shakespeare, pero no lo sabría hacer de otra manera. Shakespeare, él dice que el arte del actor es monstruoso, dice exactamente así. Hamlet se retira cuando están por llegar los cómicos y dice, no es monstruoso ese actor fingiendo, soñando solo una pasión, amolde el alma de tal modo a su capricho que en completo su rostro palidece, todo por nada, por Hecuba, dice. O sea, dice, no es monstruoso que ese actor fingiendo, o sea, y es monstruoso, soñando solo una pasión, o sea, está soñando. Amolde el alma de tal modo a su capricho que en completo su rostro palidece, vierte en sus ojos lágrimas, todo por nada. Ahí está defendiendo el cuerpo. Está defendiendo el cuerpo del actor, que es lo único que tenemos para pensar en teatro, el cuerpo del actor. El cuerpo del actor, por supuesto, los textos son las palabras, pero tienen que resonar el cuerpo del actor. Entonces acá voy a empezar a rondar Macbeth, que es lo que me pidieron, en vez de que haga todo esto, me pidieron eso. Voy a empezar a rondar Macbeth como pueda, y a nombrar a mi amigo Pompeyo Audibert. Cuando digo mi amigo, lo digo porque cuando yo dirigía el Teatro IF, él hizo, en nuestro teatro hizo Edipo en Ezeiza, y bueno, y tejimos una amistad. Entonces les voy a contar algo de Pompeyo Audibert primero. Les voy a contar primero y principal que es alguien que entiende el teatro más o menos de esta manera, o yo lo entiendo de esta manera. Y lo que se llama paratexto en teoría es que Pompeyo, y esto lo cuento porque él me lo contó a mí, entonces yo se lo puedo contar a ustedes, él tiene una casita en Mar del Sur, ¿no? Después de Miramar, son creo que 20 kilómetros después de Miramar, Mar del Sur. Y entonces para preparar Macbeth y hacer todos los personajes de Macbeth, caminaba por la playa en invierno, otoño,
y repetía los textos de repetía los textos de Macbeth en la playa. ¿Ustedes se imaginan eso? Si yo lo quiero tanto, Pompeyo, digo, ya eso es teatro. ¿Se imaginan la gente que estaba allí paseando y lo miraba de pronto? Y decía, mirá el loco, además tiene ojos fuertes, ¿no? El loco recitando textos en la playa de Macbeth. Y así va incorporando a su cuerpo, porque él tiene que incorporar a su cuerpo el texto. Entonces, de la misma manera que nosotros hablamos de la poética de Shakespeare, que no estamos hablando de la poética de Shakespeare en profundidad, estamos diciendo que hay muchas poéticas de Shakespeare, esto estamos diciendo, que no es solamente que trabajó con las crónicas de Hollinson, sino que hay distintas poetas de Shakespeare, distintas poéticas de Shakespeare, ¿no? La poética de mi amigo Pompeyo, él la llama y ha escrito sobre el tema, el piedrazo en el espejo. Así la llama, el piedrazo en el espejo. Es decir, nosotros nos miramos al espejo, comprobamos el paso del tiempo, cosa que me molesta terriblemente. Entonces, le damos una piedra al espejo, le tiramos una piedra al espejo. Al tirarle una piedra al espejo, lo rompemos al espejo. Se rompe, queda todo como fracturado. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Eso es lo que crea la dramaturgia del actor, los devenires estéticos, poetizantes, físicos, expresivos y discursivos, para decirlo en difícil, pero después lo vamos a explicar, ¿no es cierto? ¿Cómo habría un devenir estético? A ver, que alguien me diga cómo habría un devenir estético en el teatro. Es decir, Ana Machkova, que era una poeta rusa extraordinaria, o Marina Estebatieva, o Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, tenían papel, lápiz, ¿no es cierto? Y allí trabajaban. Pero nosotros tenemos que pensar en la máquina teatral. No vale pensar el teatro fuera del teatro, tenemos que pensar en la máquina teatral. Antes de encontrarme con ustedes, hablaba creo que con Claudia, Claudia que está allí, de la vis cómica, por ejemplo, en el teatro que está en cartel. Espectáculo maravilloso, maravilloso. ¿Quién narra la vis cómica? El perro Berganza. ¿De dónde viene el perro Berganza? Del coloquio de los perros de Miguel de Cervantes. ¿De dónde proviene Angulo el Malo? Capítulo 12, el Don Quijote de la Mancha. Está bien, esos son los intertextos literarios, para decirlo con un término, ¿no es cierto? Pero eso tiene que llegar al actor y a su cuerpo. Un perro que habla. Yo tengo un perro que es divino, se llama Chejo, mi perro. Como Chejo es muy pedante, le decimos Cheji, porque es pedante. Andás con el perro por la calle, Chejo, entonces ¿qué te van a decir? Las tres hermanas, la gaviota, Ivanov, es muy pedante. Entonces le quedó Cheji al pobre perro. Le cambiamos la letra. Entonces, ese pasaje de la palabra al cuerpo, esa ligera transformación, necesita de una máquina teatral para que haya un devenir estético. ¿Y qué es la máquina teatral? El espacio y el actor. ¿Qué tiene la poeta? La poeta tiene, el poeta tiene el ojo en blanco. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner en funcionamiento la máquina teatral, la maquinaria teatral. La maquinaria teatral va a devenir en dramaturgia del actor y va a crear, o no, va a tener que lograrlo, un espacio de poetizante. ¿Qué es un espacio poetizante? Para mí, para Shakespeare, para Pompeyo, ¿qué es? Un deseo de otredad, una conexión con la otredad. Es eso, exactamente. Es una relación conectiva, deseante. Es nosotros. ¿Qué significa nosotros? Significa nos y los otros. Nos y los otros. La maquinaria deseante, que es la maquinaria teatral, para Pompeyo Audiver, en este espectáculo extraordinario que ha hecho en el Centro de Recuperación, logra que él pueda incorporar todos los personajes. Por su talento, por supuesto, que es muy difícil de traducir, ¿no es cierto? Pero sin la maquinaria teatral hubiera sido imposible. Si la maquinaria teatral empezó a trabajar en las playas de Mar del Sur, siguió en el Cuervo es el estudio de Pompeyo, y del Cuervo, supongo yo, habrá pasado al espacio de
del centro de cooperación. Entonces se pone en funcionamiento la máquina teatral. La máquina teatral se pone en funcionamiento con otro actor que aquí no está. Yo lo miro, ella o él me miran, estoy en un espacio, ¿y qué hago con el cuerpo? ¿Qué hago con el cuerpo? Si ustedes tienen la desdicha de ir a la calle Corrientes a ver teatro, se van a encontrar con el teatro de living, es decir, con un teatro aburrido, pesado, que puede ser televisión, que nunca entendí ni voy a entender, que por supuesto me he peleado con todo el mundo porque ellos quieren venir a programa de televisión y yo me niego terminantemente. Bueno, eso no es teatro, eso es un living, un florero, etc. Entonces, ¿qué es lo que le pide un director de teatro o un creador como Pompeyo? Lo que pide es que el cuerpo, que tiene memoria, Otelo, estoy pensando en Otelo, otro gran espectáculo también en Caras y Caretas, de Chamé Buendía, que en clave de clown, para el que diga que no se puede hacer Otelo en clave de clown, sí se puede hacer Otelo en clave de clown. Si quieren divertirse con Otelo y a la vez pensar Otelo, no dejen de ir a ver Otelo termina mal, de Chamé Buendía. Entonces, esa zona poetizante van a ser cuando le permita al cuerpo asociar. O sea, el cuerpo está acá, rígido, con la camisita, hablando. En el espacio escénico, lo que necesitamos es de saber que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria, ustedes también saben que el cuerpo tiene memoria, lo han vivido. El cuerpo tiene memoria. Pero en el teatro yo necesito pensar en mi amigo Jacques-Luc Nancy, el filósofo francés que falleció no hace tanto tiempo, cuando dice el teatro es la intensificación de la presencia. El teatro es la intensificación de la presencia. Es decir, que yo necesito que el cuerpo, a través de la memoria, de su propia memoria, adopte todas las formas y las poses que el capitalismo impide que se adopten. O sea, el capitalismo necesita, también el comunismo stalinista, necesita cuerpos disciplinados, necesita cuerpos que funcionen como corresponde, entre comillas, 40.000 comillas. El teatro lo que hace es otra cosa, el teatro lo que te dice es, el cuerpo no tiene que funcionar como corresponde, si funciona como corresponde no estás haciendo teatro, ¿qué estás haciendo? El cuerpo tiene que funcionar buscando la forma de crear esa zona poetizante a la que me estoy refiriendo. Entonces, esa condensación de propiedad lo que hace es perforar lo histórico, perfora lo histórico y crea lo poético. Perfora lo histórico y crea lo poético. Esto es lo que hace Macbeth. ¿Cuántas veces he escuchado y han escuchado, y tiene razón quien lo haya dicho? Cuando termino. Hasta luego. Perdón, ¿se escucha lo que digo? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Hay algunos micrófonos que están abiertos. Les pedimos por favor que los silencien. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces que Macbeth es la tragedia de la ambición? Como punto de partida puede ser. Pero yo prefiero pensar en otras cosas. Prefiero pensar en la lectura de Jean Cot, que habla de Macbeth leída a través de los campos de concentración nazis. Es decir, la ambición puede funcionar como un primer motor, pero lo central en Macbeth no es la ambición. Lo central en Macbeth es la sangre. Hay sangre por todos lados. Se trabaja muchísimo de noche. Hay espacios inmensos como en la extraordinaria película de Joel Cohen, Macbeth. Es decir, no es la ambición, es que cuando empiezo a matar, no puedo dejar de matar. Fíjense que en La condición humana, André Malraux dice, el hombre que no ha matado es virgen. Es una situación de virginidad, no virginidad. No puedo dejar de matar, no puedo dejar de matar. No puedo llegar al otro orilla porque ya estoy en un camino donde ya me he alejado tanto de aquella primera orilla que ya no puedo dejar de matar. Entonces, cuando uno la lee desde los campos de concentración nazis, entiende que la muerte es un disfrute en sí mismo, es un placer en sí mismo. Es como es casi el arte de matar, es un placer en sí mismo. También, y acá creo que lo dijo Claudia, el erotismo
entre Macbeth y Lady Macbeth. Es un erotismo vinculado al arte de matar. Sos hombre si matás. Si no matás, no sos hombre. Ella no entiende por qué él teme el acto en contraposición al deseo. Si deseo el poder, tengo que matar. Por lo tanto, él es potente si mata y es impotente si no mata. Y esa es la condición erótica de Macbeth y Lady Macbeth. Pero ya hay un río de sangre y por eso, ya sé que murió en el año 1616 Shakespeare, pero puedo perfectamente leerlo desde la noche de la Segunda Guerra Mundial y desde los campos de concentración nazi, como sugiere Jean Cocteau. Es decir, eso es lo que hace que nos apropiemos de Shakespeare. Cuando yo recibí de manos del embajador de España en la Argentina el premio Shakespeare, yo dije que Shakespeare podía ser argentino, claro, y Borges podría ser inglés o mombetano. Es decir, lo que dice Borges es que nosotros nos podemos apropiar de todas las culturas. O sea, Shakespeare ya no es inglés, Shakespeare es patrimonio universal. Por lo tanto, no puedo pensar en Macbeth como no piensa Pompeyo, por supuesto, como en una obra que pertenece al ciclo medieval, ¿no?, de Shakespeare, porque Hamlet estaría más bien en el ciclo renacentista. Tengo que pensar en cómo resuena en mi cuerpo esa obra. Y ahí, cuando miramos, yo ya la vi unas 2, 3 veces, tres veces vi ya la Macbeth de Pompeyo, pienso que la identidad histórica, como diría Pompeyo, siempre que hacemos teatro, pasa a la clandestinidad. Es decir, lo que se crea es otra identidad histórica. Lo que se crea es un tiempo estallado. Como dice mi amigo Hamlet, el tiempo está fuera de quicio. O sea, lo que se crea es otro tiempo. Otro tiempo porque el espectador, fíjense en Jacques Rancière, el espectador emancipado, el espectador va al teatro con su propia historia, va al teatro con sus propias asociaciones, con sus propios recuerdos y con su propio presente. Y solo es poderoso aquel pensamiento que mantiene su potencia a través del cuerpo y de los sentidos. Si yo veo un Macbeth tradicional, mal interpretado, no hay transmisión. Eros es lo que nos permite pensar, y pensar es no saber. Como yo no sé, si no sé nada. Miro al actor, miro el cuerpo del actor, y a lo mejor algo pasa entre él y yo. La gente cree, o muchos creen, que comprender en teatro es que me siento a pensar a ver de qué trata. Ni en la vida es eso. El comprender no existe. ¿Qué es comprender? ¿Cómo se comprende? Se comprende a través del choque en el teatro. Se comprende a través de esa experiencia del devenir. O sea, la operación teatral abre otras dimensiones. Las temáticas históricas, Shakespeare tienen varias obras históricas, ¿no es cierto?, deben sus estallidos a los restos que alimentan el caleidoscopio teatral. O sea, son estallidos. Entonces, Macbeth, está bien, estará en las crónicas de Hollinson, tendrá un origen, pero Macbeth me toca a mí, me enfrenta a mí, me pregunta sobre la historia como un pensamiento, como un fragmento desalineado. Nosotros vemos la historia como eso, como algo desalineado, no estamos con un libro bajo el brazo siguiendo la historia, es decir, que lo real es siempre lo real está del otro lado, ¿no? Como que hay que asomarse a lo real y después regresar, ¿no es cierto? Entonces, la genialidad de Pompeyo es haber hecho que todo esto pase por su cuerpo. Entonces, esa pulsión de otredad a la que yo me refería hace un rato, le da vida a la estructura de la presencia. La estructura de la presencia es lo que vos ves en teatro. Entonces, ¿qué hace
este animal, yo le digo animal de teatro, a Pompeyo como era animal de teatro Alfredo Alcón, ¿no? Que son animales de teatro, es decir, como que ingresan a la escena y parece que huelen lo que va pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hace para crear la estructura de la presencia? Trabaja lo que yo llamaría la pulsión de otredad. Nos y otros. Nos y otros. Entonces en Macbeth, que Freud dice algo cierto, dice muere con la armadura puesta, es decir, Macbeth muere peleando. Macbeth, ese morir peleando de Macbeth, es lo único, quizás es lo único envidiable de Macbeth, ¿no? Quizás es lo único que uno dice, mira lo que hace, ¿no? Mira lo que hace. Y Pompeyo puede ser el asesino, digo Pompeyo, digo el Macbeth de Pompeyo, puede ser Duncan el asesinado, puede ser Flynn, el hijo de Flynn que surge, que se puede escapar de eso porque le permiten escaparse. Es decir, puede ser todo puede ser Lady Macbeth, que es el gran personaje de Macbeth, es la que, como bien decían ustedes, la que desarrolla todo lo que va a ocurrir. Y todo esto para lograr finalmente convocar a la fuerza ausente. Hay una novela de Maggie O'Farrell que se llama Hamner, que es el hijo que murió a los 8 años o a los 12 de William Shakespeare. Esa novela ilustra mucho más sobre la vida isabelina de la época, mucho, pero mucho más que todas las biografías de Shakespeare que puedan haber leído. No dejen de leerla, Maggie O'Farrell, Hamnet. Y hay claro, uno ve cosas que explicaba la compañera que habló antes, es decir, allí uno ve que era más común, o que era muy común morir en un parto, que era muy común que o muere el hijo o muere la madre. Macduff no nació del vientre de la madre, pero en realidad sí nació del vientre de la madre. Es uno de los textos más difíciles de Shakespeare, ¿no? Porque aunque nazca de la madre muerta, nace de una mujer, ¿no es cierto? Aunque nazca de la madre muerta. Pero ahí vemos la concepción de la vida y de la muerte, que me llevaría mucho más tiempo, y yo tengo que terminar, me llevaría mucho más tiempo. Enterrar hijos era lo común. No había ninguna familia casi que no enterrara hijos. A una ejecución iban 35.000 personas a disfrutar de la ejecución. Me acuerdo de la ejecución al conde de Ese, que dicen que había sido amante de la reina Isabel, que parece que tan virgen no era. Y me acuerdo de la ejecución. Yo no estaba en la ejecución, pero me acuerdo de que el verdugo, en el acta de la lectura, ordenaba matarlo, pero con descuartizamiento, castración, un montón de detalles terribles. Isabel, con buena onda, si había sido el amante, dice, lo mejor es que le corten solo la cabeza. Eso era tener buena onda, ¿no? Pero digo, la muerte era algo cotidiano, tan cotidiano como los prostíbulos que estaban alrededor del globo. Era algo cotidiano. Yo me he tomado el trabajo de caminar desde la Torre del Globo, desde la Torre al Globo, casi me cuesta un divorcio eso, de la Torre del Globo, desde la Torre del Globo, para imaginarme a Shakespeare caminando a la noche. Y a la noche, por más que ahora está bastante iluminado, si eso estuviera todo oscuro como estaba, bueno, es eso, esos son los fantasmas que convoca Shakespeare para hablar de nuestra propia noche. Y cuando eso se logra, que se logra muy pocas veces, lo logra Pompeyo Audibert, se provoca el fenómeno de la belleza, que sería también el fenómeno de lo siniestro. La belleza como un relámpago, la belleza como la entiende Lacan. Lacan dice en el seminario sobre Antígona, el seminario creo que es de la ética, ustedes saben 1000 veces más que yo del tema, pero habla de la belleza como un efecto de enceguecimiento, ¿no? Cuando habla de Antígona que está entre dos muertes, ¿no? Un efecto de enceguecimiento. Entonces, esto lo logra Pompeyo Audibert, y ustedes lo vieron, lo van a ver, entonces me van a tener que dar la razón a mí, lo logra con su propio cuerpo.
con su propio cuerpo y solamente con su propio cuerpo, como lo logró en el pasado, como el pasado es otra obra que viene de Florencio Sánchez, etcétera, etcétera. Es decir, lo logra con su cuerpo. Pero lo logra con su cuerpo, si ustedes lo vieron, que cambia de voz, que de repente habla así, que de repente habla así, que es todo eso. Entonces, yo diría que Shakespeare y Pompeyo conversaron. Y yo diría que la mayoría de las veces que se pone Shakespeare, no, es como que no lo llamaran a Shakespeare ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni le mandaran un mail, ni lo leyeran, ni percibieran las capas y capas de sentido que tiene, que sería lo que yo llamo la fuerza ausente, ¿no? Que sería como un bastión de lo estético. Por todo esto, y para terminar, y me interesó mucho lo del tema de la tragedia griega va por otros carriles distintos, es correcto, por supuesto, lo que dijo Claudia sobre las dos tragedias, ¿no? Es decir, la tragedia griega, en la poética de Aristóteles, el héroe tiene que estar en una caída importante, en una altura importante, como está Antígona, como está Edipo, tiene que haber dignidad en la caída, el héroe tiene que ser consciente de su caída, todas las características que están en la poética de Aristóteles, que se aplican en Edipo, que se aplican en Antígona, pero que no se aplican en Filoctetes, por ejemplo, que no se aplican en Ajax, que mata a las ovejas creyendo que son los argivos y no son los argivos. Es decir, que el tema de la tragedia griega hay que tomarlo a veces con pinzas, porque la tragedia griega con el coro, el protagonista, el protagonista, la orquesta, el epidauro que tenía 11.000 localidades, tiene como algo que ya no ocurre hace mucho. En cambio, Shakespeare ocurre permanentemente, está vivo permanentemente. Bueno, ya está, si no es un embole seguir hablando, pero muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, nosotros vimos la habitación Macbeth 2 veces, muchas de nosotras, la verdad que es increíble lo que hace Pompeyo. Hay una frase de Pompeyo, y te quería preguntar por el título, Habitación Macbeth. Él dice justamente, me reduje a mi casa y a mi propio cuerpo, ¿no? Podríamos pensar en esta habitación cuerpo, ¿no? Una habitación que aloja distintos personajes. Él no hace absolutamente todos los personajes de la tragedia, pero sí hace los más importantes. Y te quería preguntar por los diferentes registros, porque efectivamente uno lo ve, lo escucha, y puede reconocer perfectamente a Macbeth, de Lady Macbeth, de cada bruja, de Banquo, ¿no? O sea, el trabajo que hace, ¿no? Sobre el diferente registro de actuación de cada personaje realmente, digamos, es increíble. Yo entiendo que esto de Mar Azul que contaste es porque justamente con la pandemia, él así dice, ¿no? Me reduje a mi casa y a mi cuerpo, o sea, es una obra que la inventó, es un ejemplo divino de sublimación a raíz del aspo, digamos, de tener que recluirse en esta casa de Mar Azul, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar por estos registros, digamos, ¿no? Diferentes. Bueno, hay todo el piedrazo en el espejo, la dramaturgia del actor, tiene una vitalidad que hoy no tienen otras maneras de trabajar un personaje. Es decir, en la Argentina durante mucho tiempo estuvimos dominados por el realismo, por una manera de interpretar que tiene su origen en Stanislavski, que un actor se prepara en construyendo un personaje, que tuvo mucha fuerza con maestros como Carlos Gandolfo, como Agustín Alesso, como Raúl Serrano, donde lo que se trataba era de la cuarta pared, es decir, se trataba, como el Teatro Libre de Antoine, de 1830 y pico, se trataba de que el teatro de alguna manera se pareciera a la vida, ¿no es cierto? Que uno penara con ese teatro. Ahora, fíjense que una película como Drive My Car, creo que es la que tiene un origen en un cuento de Murakami, que ganó el Oscar, está todo el tiempo presente Ivanov de Chekhov, todo el tiempo, pero en otro registro, Entonces, el arte del actor, o sea, el actor, o sea, la actuación es un cambio de ritmo, eso es la actuación. Uno podría definir la actuación como un cambio de ritmo, ¿no? Un cambio de ritmo significa
que yo no puedo dar cuenta de la complejidad de Macbeth, no puedo dar cuenta de la oscuridad, no puedo dar cuenta de la sangre que no me sale de las manos, no puedo dar cuenta del sonambulismo, ¿no? De lo que significa ser sonámbulo, ¿no? Como es Lady Macbeth en algún momento, sin cambiar el ritmo. Lo que hace es, en cada personaje, cambia el ritmo. Por supuesto que las brujas, para mí, ¿no? Bueno, no, para ustedes supongo que también, las brujas son el inconsciente, las brujas están allí para decir lo que él quiere, es el inconsciente de él. Y hay algo que nombró Claudia, que yo comparto totalmente, que es el discurso psicoanalítico del médico. El médico le dice que para curar a Lady Macbeth, que la cura es por ella misma, que es ella misma la que tiene la solución, que eso es un proceso analítico. Discúlpeme, ¿no? Yo batí todos los récords, lo cual habla mal de mí, me realicé 40 años de manera ininterrumpida, lo cual no estoy contento con eso, digo, porque los resultados son malos. Pero bueno, 40 años de manera ininterrumpida, o sea, es increíble que hayan permitido eso ustedes que son psicoanalistas, pero 40 años me realicé. Entonces, bueno, es eso, es el médico de la obra, el supuesto médico de la obra, lo que le dice es lo único que la podría curar, que es un trabajo analítico, o sea, o por lo menos un trabajo sobre sí misma, ¿no? Porque en la época de Shakespeare no existía el diván. Pero bueno, por lo menos un trabajo sobre sí misma. Y yo creo que Pompeyo, para responder un poco a Claudio, lo que hace cuando yo digo actuar es cambiar de ritmo, es cambiar de ritmo con cada personaje. Es decir, yo le diría a Frances McDormand, la gran actriz de los hermanos Coen, de la película de Joel Coen, que le faltó sensualidad. Yo le diría eso al personaje, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que hay un deseo erótico muy fuerte entre ellos dos. Porque los hombres generalmente hacemos lo que las mujeres nos dicen que hagamos, ¿no? Pero eso tiene también un correlato. Es decir, ella despliega, para mí, su erotismo para que él pueda avanzar en ese camino. Y por otra parte, le dice, bueno, sos hombre si avanzás, y dice, no sos hombre. La película me fascinó, la película de Joel Coen me fascinó, pero creo que hubiera sido interesante trabajar el erotismo de Macbeth y Lady Macbeth, o sea, la condición erótica, ¿no es cierto? Pero para responder a Claudia, que por supuesto yo no puedo responder, tendría que responderlo mil veces mejor Pompeyo, ese cambio de ritmo es el diálogo con cada personaje, ¿no? Es decir, yo hablo con Lady Macbeth y digo, bueno, vamos Lady, que vos podés, vamos, convencelo, vamos. Ahora después está el acto de matar. Y el acto de matar, por suerte nosotros no hemos matado a nadie, es un acto que no tiene regreso. Y esto Shakespeare, que era un genio, lo ve claramente, es decir, no hay regreso. Una vez que él clava el puñal en el cuello, en la película en el cuello de Duncan, ya no puede volver. Y encima después mata a todos los demás, ¿no? Digo, para echarles la culpa, es decir, ya no puede regresar de eso, ya no se puede regresar. Por eso en este encuentro que hablan de lo inevitable, lo inevitable es que no puede volver, no puede regresar de la muerte, no puede regresar de matar. Y ahí es donde la lectura contemporánea se puede perfectamente pensar a través, por ejemplo, de Giorgio Agamben y de lo que queda de Auschwitz, pensar en ese punto, en ese lugar donde la muerte valía por sí misma. O sea, donde la muerte valía por sí mismo, pensar en el goce de la muerte, pensar en lo que significa finalmente un campo de concentración. Porque la obra lentamente se va convirtiendo en eso, se va convirtiendo en eso cerrado, en eso angustiante, en eso, por supuesto que eso nos toca y nos conmueve. Por supuesto que sí. Buenísimo.
alguna pregunta que quieren hacer, no sé si se corta en 5 Sí, minutos. ahí se cortó un poquito, pero sí, te escuchamos. Sí, queríamos ver, a ver si quieren hacer alguna otra pregunta. Va, si quieren hacer alguna pregunta. Y acá Marta Acá levantó Marta, la sí. mano. Dale, dale, Sí, Marta. bueno, escucho muy emocionada y muy impactada. Quiero comentar, yo no sé cómo lo hace Pompeyo. Bueno, yo soy psicoanalista, pero soy actriz paralelamente y lo fui durante mis últimos 50 y pico de años, habiendo hecho un trabajo, está bien, vivo en Canadá ahora y prosigo con todo, pero habiendo hecho un trabajo conmigo como actriz y luego un trabajo donde busco poder teorizar, o sea, sé cómo se producen algunas cosas y también trabajo con actores en el proceso de creación. Quiero decir algo, porque la palabra ritmo es una palabra que viene muy al caso, y quiero mencionar algo sobre eso, porque el tiempo que tenemos por ahí no da para que yo haga un gran desarrollo al respecto. La pregunta es cierto que se produce un ritmo, que se produce un intercambio o una interlocución que tiene que ver con la escena de la obra. El trabajo del actor, como yo lo pienso, es algo que lleva a que en el momento de estar en escena se dispare un alien, que va a ser el personaje, que está ocupando mi propio cuerpo. Digamos, está en mi dimensión corporal, pero bueno, mi dimensión corporal permite otras cosas. Entonces hay como una especie de desvarío de lo que es yo, por eso, digamos, me parece que se puede abrir una crítica a cómo se pensó a Stanislavski en Estados Unidos, no como él lo pensó originariamente, que no es que uno trabaja sobre su historia, te agotás, te terminaste ahí. Tampoco se trabaja exclusivamente con el trabajo previo de mesa, de comprensión del personaje, de lo literario, de la... No, es otra cosa lo que tengo que lograr para que eso encarne, o sea, no lo estamos fingiendo, estamos dando lugar a que el personaje se produzca dentro de la estructura teatral, no en cualquier lado, porque yo no me lo puedo llevar cuando me voy a cenar a las 3 de la mañana después de la segunda función de la obra, no me lo puedo, se lo lleva uno bastante puesto igual, ¿no? Pero no puedo estar viviendo el personaje. Eso se produce muchas veces cuando uno está preparándolo. Entonces, la gran pregunta que yo la dejo abierta acá es cómo se logra que esto se produzca, se ha llamado la chispa, la inspiración. No se finge. Sí, dale. Hay dos cosas allí, ¿no? Cuando Marta explicaba el procedimiento de Stanislavski se refiere a la memoria emotiva, ¿no? Que es un procedimiento donde Stanislavski pensemos que Stanislavski, estamos hablando del año 1900, pensaba que yo tengo que tener algo similar a lo que ocurre con el personaje. No sé si hay un duelo, bueno, quién se me murió cercanamente. Y por supuesto que eso se desgasta, como bien dice Marta, y no ocurre. La respuesta que tiene esto muy interesante que está planteando Marta, tiene que ver con poner en funcionamiento la maquinaria teatral, la máquina teatral, poner en funcionamiento el cuerpo y permitirle al cuerpo que choque, permitir al cuerpo distintos choques a través de entender que el cuerpo es todo, que el cuerpo es el dedo meñique del pie, que el cuerpo es la uña, que el cuerpo es todo, y permitirle al cuerpo
que se encuentre con otros cuerpos y que rechace otros cuerpos también a la manera de Spinoza, ¿no? Es decir, a la manera de Spinoza, es decir, hay cuerpos con los cuales me llevo muy bien y hay cuerpos con los que me llevo muy mal. Es decir, hay cuerpos que se atraen, hay cuerpos que se rechazan. Y esto no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con otra cosa que el actor va a descubrir en el espacio escénico, a través, por supuesto, de que ese otro cuerpo que tengo enfrente empiece a conectarse con su personaje. Cuando yo he hablado con gente que ha hecho la escena de Ricardo III y Lady Macbeth, yo les he preguntado cómo la viven de adentro, contame cómo la vivís, contame qué sentís, contame... Y es muy interesante porque lo que ellos te dicen es, no siento nada, me dejo llevar por algo tan absurdo y delirante. Porque claro, en realidad la vida es absurda, o sea, digo, cuando uno piensa, no piensa, cuando piensa, no piensa, eso es bastante problemático el tema de la conducta, de lo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces, se deja llevar por un Ricardo III al que le tiene miedo, porque le amenaza a los hijos, entre otras cosas, y porque ya mató a su marido, y ya mató a su suegro, que es Enrique V, le tiene pánico. Pero a la vez, cuando Ricardo III le dice, todo fue por tu hermosura, le dice, ahí se cae ella. Es como si un oído femenino, el de Lady Anne en ese momento, al decirle todo fue por su hermosura, se cayera. Ahora bien, esto lo tiene que sentir el actor en su cuerpo. Yo tengo que seducirte a vos, y alguien decía que era mal hablado Shakespeare, que está bien lo que decía, que era mal hablado. Era un animalito, y eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Es tan increíble lo que han hecho con las traducciones de Shakespeare, que es convertirlo en un lenguaje sublime. Mentira, mentira. Nadie insulta en todos los tonos que te puedes imaginar. ¿Qué le dice Lady Anna a Ricardo III? Sapo menesteroso, engendro del universo, babosa que se arrastra, alimaña. Todo eso le dice como para ir entrando en clima. Ahora bien, si vos, mujer, hombre, o lo que quieras, ¿no es cierto? Alguien te dice eso, ¿cómo haces para después estar con esa persona? ¿Cómo haces si alguien comienza una charla diciéndote que sos repugnante? Él le dice, matame, y le da el puñal. Le da el puñal y se abre el pecho. Y ella, que tendría que haberlo matado, no lo hace. Bueno, ese es lo que le pide, lo que Shakespeare le pide un cuerpo. Y pedirle un cuerpo eso es demasiado. Porque cualquiera de nosotros... ¿Puedo poner una idea? ¿Cómo se hace? ¿Me dejo llevar? Yo voy a decir algo que por ahí va a permanecer como enigmático, pero yo habito eso que se abre, lo habito esto que está pasando, y naturalmente eso incluye la interacción con los que tengo por alrededor. Me parece que la palabra habitar, bueno, es una palabra que traduce por lo menos una sensación muy concreta que yo tengo en esos momentos, ¿no? Y ahí me Claro. parece que es muy interesante el título de la obra, ¿no? Habitación Macbeth. Me parece que tiene que ver con todo esto que están diciendo. Claro que sí. Habitación Macbeth. Bueno, Pompeyo se caracteriza por hacer estos caminos, ¿no? dentro de lo estético, ¿no? Tomó una obra de Florencio Sánchez que se llama El Pasado y la convirtió en otra cosa distinta, que también tiene que ver con la habitación. Es decir, en la habitación, como diría Virginia Woolf, en el cuarto, bueno, es donde más podemos convocar, ¿no? Convocar al inconsciente, convocar nuestros fantasmas, convocar aquello a lo que tememos. Digamos, es lo que nos permite de algún punto introducirnos en esa intimidad, ¿no? Porque digo, si yo te saco de Shakespeare y te digo la chiquilla, como Lacan la llama Antígona, la chiquilla tiene 16 años y se enfrenta a Creonte, que tiene un poder inmenso. O sea que para que llegar a enfrentarse a Creonte, que tiene un poder inmenso, y marchar a la tumba de las Labdácidas virgen, porque no le dio lugar
a la posibilidad de salvarse por haber sepultado a Polinices. Para hacer todo eso, tuvo que pasar por una habitación, que es la habitación de su psiquismo, que es el convencimiento de que tenía que echar un polvo en el cadáver de Polinices para poder sepultarlo, que es no haber escuchado a Ismenes. Bueno, un montón de... Eso pasa por una habitación. La habitación es la mente, la habitación es el psiquismo. Eso es la habitación para mí. Bien, bueno, tenemos algunos comentarios y preguntas, y si les parece los leemos, aunque sea, porque ya estamos sobre la hora. Karina, ¿querés leerlos? ¿Los podés leer de ahí? Dale. Sí, perfecto, porque les pregunté y prefieren ser leídas. Dale. Romy B. dice, esa pregunta de Marta es súper interesante. Yo estoy haciendo un taller de teatro de la técnica Machner, donde se entrena la escucha al otro en escena, los impulsos y las reacciones, bajo la concepción de hacer de la escena algo vivo. Y es algo que implica muchísimo al psicoanálisis. Como dice Osvaldo, el cuerpo es lo que está ahí, trabajando, y es lo que está vivo, es valorar eso en la escena. Gloria dice, me preguntaba por todos los marcos que aparecen en la escenografía. ¿Tienen que ver con la piedra en el espejo? No sé si Osvaldo quiere comentar algo sobre esto. Sí, por supuesto, tiene que ver con la piedra en el espejo, tiene que ver con la piedra en el espejo, claro que sí. Y acá dice Irma, cuando saludo a Pompeyo a la salida de la obra, me dice, ella puso préstamo el cuerpo a Shakespeare. Calculo que quiso decir, le presté el cuerpo a Shakespeare. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos más o menos sobre la hora. Yo quería comentarle a Osvaldo que todo el año pasado nosotros hablamos sobre los cuerpos y los cuerpos, el cuerpo del actor, el cuerpo del espectador. Y este año, por eso nos propusimos hablar de las pasiones, que son efectivamente el efecto del lenguaje sobre los cuerpos, ¿no? Eso, bueno, estaba dicho en la presentación que no se pudo escuchar, pero lo vamos a pasar la próxima. Y si les parece, quería finalizar con ese pequeño diálogo entre Macbeth y el doctor. Macbeth dice, curadla de eso, ¿acaso no podéis sanar la mente enferma, arrancar una angustia arraigada en la memoria, con un dulce antídoto de olvido, alivianar ese cargado pecho de materia tan peligrosa como la que pesa sobre su corazón? O sea, le pide Rivotril, más o menos, ¿no? Que le recete Rivotril. Y el doctor dice, en estos casos el paciente debe ayudar a su propia mejoría. Claro. Me parece, la verdad, increíble cuando lo leí. Se tiene que analizar. Claro. Se tiene que analizar, no le queda otra. Bueno, muchísimas gracias a todos por muchísimas escuchar. gracias a muchísimas vos, gracias a vos. Muy Gracias a interesante. todos y a todas por la presencia. Los esperamos y las esperamos la próxima, que es, ¿cuándo? El cuarto lunes, que es 25, ¿no? 25 de abril. 25 de abril a las 13. Las esperamos con las criadas. Perfecto. De Jeanette. Bueno. Gracias, Osvaldo. Un placer. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.